corresponde hablar de la unidad 1 y 2. Mi nombre es Brenda Citlali Ruiz Martínez y me corresponde dar una pequeña introducción. La teoría del proceso como una disciplina unitaria contribuye a resaltar el carácter científico de lo que es el derecho procesal, puesto que es mucho más compatible con los fines de la ciencia pensar en un cuerpo de conocimientos generales que en varios cuerpos particulares. El proceso se desenvuelve para la composición justa del litigio. Paz con justicia. Este podría ser, de algún modo, el lema del derecho procesal. Nada de paz sin justicia, porque el proceso, como se ha visto, no atiende a comprender el litigio de cualquier modo, sino según el derecho. Nada de justicia sin paz, porque el derecho no se aplica o no se realiza por quien está en conflicto, sino por quien está sobre el conflicto. Carneluti decía que él estaba seguro de no equivocarse al afirmar que la ciencia del derecho procesal no alcanzaría su cima hasta que no se hubiera construido sólidamente una parte general en que los elementos comunes a cualquier forma de proceso encontraran su elaboración. Los elementos más comunes, más allá de cualquier duda, son la acción, la jurisdicción y el proceso. Mi nombre es María de Refugio Marcial Santiago, pertenezco al equipo número 1 de la materia Derecho Procesal Penal. Mi tema a exponer es el 1.1, conceptos del derecho procesal penal. Existe una gran diversidad de conceptos en torno al derecho procesal penal, de los cuales procederé a citar algunos debido a la importancia para este tema, o en sí para esta materia. De acuerdo con Eugenio Florian, el derecho procesal penal es el conjunto de normas que regulan y disciplinan el proceso en su conjunto y en los actos particulares que lo caracterizan. Mancini opina que es el conjunto de normas directa o indirectamente sancionadas, que se fundamentan en la institución del órgano jurisdiccional y regulan la actividad dirigida a la determinación de las condiciones que hacen posible aplicar de manera concreta el derecho procesal sustantivo. Según Colín Sánchez, es el conjunto o normas que regulan y que determinan los actos, las formas y las formalidades que deben observarse durante el procedimiento para hacer factible la aplicación del derecho penal sustantivo. Tomando estas opiniones, es posible destacar que el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el procedimiento penal, ya sea en su conjunto o en los actos particulares que lo integran. Establece principios que gobiernan esta realización y determinan los órganos, la actividad y el procedimiento para aplicar la ley penal sustantiva. Eso fue todo del tema 1.1. Ahora procederé con el tema 1.2, fuentes del derecho procesal penal. Las fuentes del derecho procesal penal están constituidas por el conjunto de principios o fundamentos jurídicos de donde se derivan las leyes procesales. Fuente viene del latín fons o fontier, es el origen de donde emana el derecho. Sin embargo, este tecnicismo jurídico o este término se emplea en distintas acepciones. Las fuentes del derecho procesal penal se clasifican en legales y en doctrinales. Las legales son como la Constitución, porque son escritas. Las doctrinales son la jurisprudencia o son las opiniones de algunos juristas, de los autores. Las fuentes legales son las que están contenidas en las leyes escritas, como lo dije anteriormente. Las doctrinales consisten en las opiniones constantes sustentadas por los autores y por la jurisprudencia. También aquí hablamos de la costumbre. No podemos reputarla como fuente del derecho procesal penal,
ni tiene validez en la formación y la aplicación de las leyes procesales. Sin embargo, sí da origen al establecimiento de una jurisprudencia uniforme, también comprendida como fuente del derecho penal o del derecho procesal. Eso fue todo del tema 1.2. Espero haberme explicado y muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Alfonso Martínez Ramírez y a mí me tocó exponer el punto 1.3, Ciencias Auxiliares. La universidad, en su prístina esencia, es un encuentro de convergencia de inteligencias, las que neófitas y entusiastas acercan, sedientas al mundo del saber, de la ciencia, de la técnica y de las humanidades, y de las ciencias sociales, de las personas de experiencias, doctas, inquietas, generosas e insatisfechas con su cúmulo de conocimientos que quieren dialécticamente incrementarlos, enseñarlos, difundirlos y mejorarlos. El derecho es el pretexto en las aulas de la facultad donde se aunan estudiantes y profesores, un binomio imprescindible en la enseñanza, en un perenne de movimiento de superación, en un diálogo nunca terminado, en una insatisfacción de logros y en un aporte de criterios para hacer más viable nuestra convivencia. Como resultado de este intercambio de ideas, de este coincidir en la importancia y perfeccionamiento del derecho y sobre todo como legado y testimonio de su cátedra, investigaciones y estudios surgen la inquietud y la resolución de redactar libros, de contribuir a la doctrina jurídica, de sintetizar y armonizar el pasado y el presente normativo para un futuro de mayor eficacia y legalidad. Continuamos con el tema 1.3.1, Derecho Constitucional. Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana. Este documento del 22 de octubre de 1814 nunca llegó a tener una vigencia. Sin embargo, revela el pensamiento de toda una época, ya que su contenido era una serie de principios inspirados en los fundamentos filosóficos y jurídicos de la Revolución Francesa y de la Constitución Española de 1812. Un ejemplo de ello es el siguiente precepto. Artículo 31. Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido oído legalmente. Por este artículo se considera que este documento fue precursor del pensamiento de las constituciones de 1857 y de 1917. La Constitución de 1824, esta Carta Magna, depositó al Poder Judicial de la Federación en la Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. Además, estableció la prohibición de la confiscación de bienes, el tormento, la detención sin que haya semiplena prueba o indicio de que alguien es delincuente. La detención por indicios decretada no debe exceder las 70 horas. El cateo sin orden expresa y fundada legalmente. El juramento sobre hechos propios al declarar en materia criminal. Entablar pleito en lo criminal sobre injurias sin hacer constatar o haber intentado legalmente el medio de conciliación. Las reformas constitucionales en el año de 1993, nuestros legisladores realizaron reformas constitucionales que en 1994 dieron origen a la modificación o modificaciones de los códigos de procedimientos penales del Distrito Federal y el Federal. Asimismo, cambiaron de manera radical el procedimiento penal, creando una serie de expectativas con respecto a las mismas, las cuales considero no se han cumplido. Ahora bien, como la reforma constitucional lógicamente tuvo efectos en todos los códigos de las entidades federativas, cada una de estas se empezaron a realizar, unas en tiempo y otras en notorio destiempo. Hay antecedentes de que en diversos estados de nuestro país, cuando por fin adecuaron sus leyes adjetivas a las reformas constitucionales, estas sufrieron una contrarreforma.
Hola, mi nombre es Lisbeth Pérez Zavala, pertenezco al grupo 501. Me corresponde hablarles del tema 1.3.2, criminología. La definición de criminología es aún un problema a discutir. Varios autores se niegan a definirla, otros dan definiciones plenamente tautológicas o puramente etimológicas. La criminología es una ciencia investigadora del delito y de sus causas y abarca diversos estudios que podrían clasificarse de acuerdo con el medio de donde proceden las influencias productoras del delito, que son el hombre mismo, el medio físico y medio social. Rafael Garófalo conceptúa la criminología como la ciencia del delito, pero haciendo una diferencia entre delito sociológico o natural, al que llama también crimen, y el delito jurídico. Este último sería el que el legislador considera como tal y lo incluye en el Código Penal. En el tema 1.3.3, penología, nos dice que la voz penología, escribía Omar Wines, parece fue inventada y aplicada por primera vez en Norteamérica, a la que se le definió como la rama de la ciencia criminal que trata o debe tratar del castigo del delincuente. Otra definición nos dice que es el conjunto de disciplinas que tiene por objeto el estudio de las penas, su finalidad y su ejecución. El tema 1.3.4, Derecho Constitucional. Las relaciones del derecho procesal penal con el derecho constitucional son innegables. La Constitución, jerárquicamente, tiene primacía y en sus mandatos está estructurado todo el sistema legal en vigor. En consecuencia, su esencia y fines están concentrados en la misma. Esta afirmación es clara, puesto que el derecho constitucional señala los principios fundamentales que regulan el procedimiento y como acertadamente sostiene Ignacio Villalobos, en él se establecen garantías y formas de persecución y de protección que no podrán ser transgredidas y los conceptos allí concentrados respecto a la libertad y sus límites, a la organización pública y sus exigencias darán el tono para el desarrollo legislativo. Las bases fundamentales y el cimiento sobre el que descansa todo el ordenamiento jurídico es la Constitución. Es un dato de experiencia histórica que todo Estado se organiza en torno a una serie de principios que ordenan el ejercicio de la autoridad pública, su ámbito de desenvolvimiento y las relaciones entre el poder y los individuos. Hola, mi nombre es Mayra Trinidad Romero Cardenete, pertenezco al grupo 501. Uno de mis temas es el 1.3.5, el derecho penitenciario. En sus orígenes, el derecho penitenciario se refiere al castigo, a la penitencia, a la retribución, a la venganza, sin mayor finalidad. De ahí demos el nombre de penitenciaría, al lugar destinado para ese cumplimiento. Pero poco a poco la humanización ganó terreno y entonces el derecho penitenciario se redujo a la ejecución de la pena de prisión. Solo de ella porque era, es y esperemos que deje de ser la más socorrida por la norma penal y por las autoridades judiciales penales. El derecho penitenciario entonces no es un simple conjunto de normas, a pesar de la noción más generalizada, sino debe de ser social e integral. En este texto se propone que la norma como norma misma no conduce ni produce el cambio en realidad. Es cierto que se requieren ordenamientos jurídicos, pero también lo es que el derecho penitenciario debe existir por y para el beneficio de la sociedad. Al derecho penitenciario lo podemos ubicar en el área del derecho público, ya que existe una obligación por parte del Estado y el derecho del individuo que ha sido privado de su libertad, de lograr readaptarse o reinsertarse. Por otra parte, su autonomía reside en la independencia de otras ramas distintas.
Su naturaleza se fundamenta en la prisión, sea como pena o como establecimiento, por tener sus ordenamientos propios, por la existencia adecuada de la figura de un juez de ejecución y por las investigaciones específicas que se realizan. Actualmente su finalidad concreta en nuestro país es la reinserción a la vida normal. Esto se traduce a darle la oportunidad al sentenciado de recuperar su libertad e incorporarse socialmente. Así, el derecho penitenciario no persigue castigar a quienes han delinquido, sin embargo, los medios de comunicación suscitan un efecto socialmente negativo al hacer creer a la población que la prisión es sinónimo de castigo, una venganza y en consecuencia quien está privado de sufrir la conducta desplegada, el derecho penitenciario no puede ni debe reproducir, aunque en nuestro país hay muchas excepciones, el clamor de sangre de víctimas, ni de partidos políticos, de instituciones oficiales o privadas. La finalidad debe de ser a toda costa alcanzar la readaptación, ahora reinserción, del que ha sido privado de su libertad y no solamente encerrado y vigilar que no se evada. La finalidad es tan importante que cuando un reo no se readapta o reinserta, ello significa que todo el trabajo de prevención, de procuración, administración y ejecución de sentencias ha fallado, pues no se trata de hacerlo seguir el círculo vicioso de salir por una puerta y entrar por la otra, sino de evitar que reincida. Otro de los aspectos más importantes del derecho penitenciario es su vinculación con otras áreas del derecho, como el constitucional, en la inteligencia del marco jurídico. Para este sistema penitenciario, necesariamente tiene que ser reconocido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según se observa en particular en los artículos 18, 19 y 22. La relación con el derecho procesal penal radica en que permite la aplicación de un procedimiento al individuo, a quien por fin, mediante sentencia condenatoria definitiva, la autoridad judicial penal le impone determinado tiempo de prisión como pena a compurgar en un establecimiento penitenciario. Otro de los temas que me toca es el 1.3.6, la psicología criminal. La psicología criminal es una rama de la psicología que está orientada en estudiar, entender y explicar cuál es el origen del delito y el crimen. También estudia cuáles son las motivaciones, la personalidad del delincuente, además de aprovechar lo averiguado para prevenir y controlar la delincuencia y rehabilitar al ofensor. En base a todo esto, la figura del psicólogo criminal destaca en centros penitenciarios de salud mental, juzgados, realizando entrevistas a implicados en el delito y diseñando programas preventivos de criminalidad. La psicología criminal es una disciplina social aplicada que hace relativamente poco ha conseguido independizarse de otras ramas cercanas. Y entre estas ramas con las que está relacionada tenemos la psicología legal, la psicología forense, la psicología penitenciaria y la psicología policial. Sus orígenes históricos de la psicología criminal son varios, relacionados con otras disciplinas, especialmente la criminología, la sociología y la psicología. En relación con esta última, la psicología se hubiera desarrollado como una ciencia en general. Uno de los grandes hitos de la psicología, la creación de los tests, ha sido ampliamente usado en la psicología criminal, a modo de evaluación de las características criminales del sospechoso de un delito. Uno de los acontecimientos más importantes para la psicología criminal son los estudios de memoria de Hermann Ebbinghaus. Estos han tenido una gran importancia
a la hora de valorar testigos oculares, la forma en cómo recuerdan el evento criminal y cómo comprobar su veracidad también. Tiene una relación con la psicología, concretamente social, el estudio de las dinámicas de grupo, aumentando el interés en el estudio de la toma de decisiones por los individuos implicados en un delito. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Continuemos con el tema 1.4, el Ministerio Público. Uno de los sujetos procesales y parte en el proceso es el Ministerio Público. Es un órgano que a la fecha tiene una serie de actividades tanto dentro del derecho penal como en otras ramas del derecho. Por ello, es importante señalar sus antecedentes históricos, especialmente en México. Desde su origen hasta la actualidad, sus funciones, actividades que desarrolla, las facultades que las leyes le conceden, sus principios o características y en particular cómo se desarrolla dentro de nuestro sistema legal. De acuerdo con la definición de Colín Sánchez, el Ministerio Público es una institución dependiente del Estado, Poder Ejecutivo, que actúa en representación del interés social en el ejercicio de la acción penal y la tutela social, en todos aquellos casos que le asignen las leyes. Por otro lado, Fenech define al Ministerio Público como una parte acusadora necesaria de carácter público, encargada por el Estado a quien representa de pedir la actuación de la pretensión punitiva y resarcimiento, en su caso en el proceso penal. Mientras tanto, el maestro Fixamudio describe al Ministerio Público como el organismo del Estado que realiza funciones judiciales, ya sea como parte o como sujeto auxiliar en las diversas ramas procesales, en especial en la penal. Y en la actualidad efectúa actividades administrativas, debido a que como consejero jurídico de las autoridades gubernamentales realiza la defensa de la legalidad. El jurista Mucio hace una crítica al señalar que es un instituto tiránico, como el caballo de Troya, lleno de armas y soldados, de artimañas y engaños, que ha sido introducido en el templo de la justicia. De acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano, define al Ministerio Público como la institución unitaria y jerárquica, dependiente del organismo ejecutivo, que posee como funciones esenciales la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal. Asimismo, interviene en otros procedimientos judiciales de ausentes, de menores, de incapacitados y al final funge como consultor y asesor de jueces y tribunales. El Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz hace mención en su artículo 154 que corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Hola, muy buenas tardes compañeros, licenciada, un gusto poder saludarlos a la distancia. Mi nombre es Luis Ricardo Villalobos Fortún, soy del grupo 501 y bueno, de la licenciatura de Derecho. El tema que me toca a mí abordar va a ser el 1.5, sujetos procesales. Los elementos esenciales son los sujetos que intervienen en la relación procesal, dentro de la cual se incluye a las partes del proceso penal. Es necesario diferenciar para evitar confusiones, ya que incluso en la doctrina existen posturas que niegan la existencia de partes en el proceso penal, por considerar que se derivan de un término de carácter eminentemente civil. Por otro lado, es preciso analizar a los sujetos que la ley establece como parte y que son el Ministerio Público y la Defensa. La teoría de los sujetos procesales, en términos de Florian, se enlaza con la concepción del proceso como relación jurídica formal, es decir, se refiere a las personas entre las cuales se desenvuelve y existe una relación jurídica. Por otra parte, Colín Sánchez recibe el proceso como una relación jurídica, por lo que es necesario precisar entre quiénes se establece y cuál es la personalidad de los involucrados. El juez
siempre ha sido esa figura central del drama procesal, ya que tiene a su cargo la responsabilidad de pronunciar los actos de decisión, para lo cual no actúa de manera aislada, sino que requiere de la colaboración de sujetos determinados que le dan vida al proceso y le permiten avanzar hacia la meta deseada. En el sistema mexicano acusatorio, para algunos autores y para la mayoría de carácter mixto, el Ministerio Público, a través del ejercicio de la acción penal, es quien provoca el órgano jurisdiccional de las resoluciones correspondientes al caso. Y esto origina los actos de defensa del acusado y su defensor. En conjunto, estas actividades encaminan las fases procesales a la realización del último fin del proceso, por lo cual es necesaria la colaboración de testigos, policía, peritos, etc. Los sujetos procesales se pueden clasificar en sujetos de función activa. El Ministerio Público, sujeto de función pasiva, el imputado o la defensa. Bueno, compañeros, licenciada, espero que haya quedado todo claro. Un saludo a la distancia. Bye bye. Otro tema es el 1.6, que habla de la competencia. En el derecho mexicano, la clasificación se determina en razón de la materia, de la persona, del lugar y como excepción a las reglas generales en función de la conexión, por lo que a continuación se procede a desglosar cada elemento de la clasificación de la competencia. En relación a la materia, la competencia se determina a partir de la distinción realizada por el legislador en cuanto al orden común, federal, militar, entre otras materias. De acuerdo con la persona, esta competencia tiene justificación en la necesidad de tomar en cuenta ciertas cualidades profesionales del sujeto. En relación al territorio, es competente el juez del lugar desde donde se cometió el delito. En nuestro Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, vigente en el año 2007, en el artículo 15 podemos encontrar todo lo referido a lo que es la competencia. Mi nombre es Angelina Socorro Martínez Márquez, del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, de la materia Derecho Procesal Penal. Hoy me toca hablarles del tema 1.7, etapas de procedimiento penal. El procedimiento penal se divide en 4 fases. La primera es la averiguación previa a la consignación a los tribunales, llamada también fase preprocesal, que tiene por el objeto investigar el delito y recoger las pruebas indispensables para el Ministerio Público se encuentre en condiciones de resolver si ejercita o no la acción penal. En la segunda fase es la instrucción, que comprende las diligencias practicadas por los tribunales. Una vez ejercitada la acción penal, con el fin de esclarecer la existencia de los delitos, las circunstancias en que hubiesen sido cometidos y la responsabilidad o irresponsabilidad de los partícipes. En la tercera fase es el juicio. En ella el Ministerio Público, al formular conclusiones, precisa los conceptos de su acusación y la defensa fija sus puntos de vista, determinando las diversas cuestiones que van a ser objeto del debate y también de la valorización de las pruebas por parte del titular judicial, con el fin de que pueda decidirse en la sentencia de manera cabal si el hecho incriminado es o no es delito, y por último, el periodo de ejecución, que en realidad no forma parte del procedimiento penal, sino del derecho penitenciario, y que tiene por objeto que el órgano encargado de la ejecución de las sanciones impuestas en sentencia firme, señala el tratamiento que debe aplicarse a los reos y los lugares en que han de cumplir sus condenas. En el Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz,
vigente en el año 2007, el artículo 9 nos detalla el periodo de procedimiento penal. Unidad 2. Reglas generales del procedimiento penal. El procedimiento penal, contemplado en su estructura externa, está constituido por un conjunto de actuaciones sucesivamente interrumpidas y reguladas por las normas del derecho procesal penal, que se inicia desde que la autoridad tiene conocimiento de que se ha cometido un delito y procede a investigarlo, y termina con el fallo que pronuncia el tribunal. Las normas del procedimiento penal deben estar acordes con los principios sustentados por el derecho constitucional. Tema 2.1. Formalidades de las actuaciones judiciales. El uso de las formalidades en el procedimiento penal tiene un carácter imprescindible y está consagrado en nuestro derecho público. Aun cuando las leyes vigentes no establecen el empleo de fórmulas sacramentales, de todas maneras es necesario tener en cuenta que las actuaciones deben desarrollarse de un modo coordinado. En el Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, fijado en el año 2007, en los artículos 29 al 43, nos detalla lo que son las formalidades del sistema tradicional. Otro de los temas de los que me corresponde hablar es el 2.2, medidas de apremio. Las medidas de apremio son las providencias que pueden tomar cualquier autoridad jurisdiccional para hacer cumplir alguna determinación emitida por ellas mismas. Dichas medidas se encuentran en las diferentes leyes y códigos dependiendo, pues, de acuerdo al estado, ¿no? El Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, vigente en el año 2007, las menciona en los artículos 56, 57 y 58. Dentro de una de las medidas de apremio que podemos mencionar es la cuestión judicial, donde ya mediante la fuerza pública o más que nada la fuerza policial se requiere a las personas. Otro de los temas que me corresponde hablar es requisitorias y exhortos. El exhorto es el despacho que un tribunal dirige a otro de igual categoría o de categoría inferior, encomendándole el desahogo de alguna diligencia en que por razón del lugar en que deba practicarse no pueda hacerlo el tribunal requirente. También se le llama suplicatoria o rogatoria porque el tribunal que le envía suplica y no ordena, puesto que no ejerce autoridad y mando sobre el tribunal requerido. Se le llama requisitoria cuando un tribunal de categoría superior se dirige a un tribunal de categoría inferior. Todo esto lo podemos encontrar en nuestro Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, vigente en el año 2007, en los artículos del 59 al artículo 74. Hola, mi nombre es Jessica Janet de la Cruz García. Pertenezco al equipo número 1 del grupo 501 de la licenciatura en Derecho. Les voy a explicar el tema 2.4, que son los términos. Los términos judiciales son aquellos que son improrrogables y comienzan a correr desde el día siguiente al que hubiera sido notificado. Solamente en el caso que el cómputo no se van a incluir los días domingos ni los días de fiesta nacional, con excepción de los casos en que se trate de tomarle al inculpado su declaración preparatoria o de pronunciar el auto de formal prisión. Los términos van a estar fundamentados en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, vigente en el año 2007, desde los artículos 85 al 88, los cuales nos detallan los términos que se manejan en el sistema tradicional. También les voy a explicar el tema 2.5, que son las audiencias. Las audiencias son un procedimiento ante un tribunal u otro órgano de toma de decisiones oficiales.
como una agencia gubernamental u otro órgano público. Una audiencia judicial se distingue de un juicio escrito en los que por lo general son más cortos y con frecuencias menos formales. Estos están fundamentados en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, vigentes en el año 2007. Están establecidos en los artículos 99 al 103, en los cuales nos explican explícitamente el tipo de las audiencias que se manejan en el sistema tradicional. Bueno, esos son mis temas y espero que hayan entendido un poco. Gracias. Licenciada, compañeros, un gusto tenerlos nuevamente aquí conmigo. Bueno, el tema que abordaré es el 2.6, notificaciones. Se define como notificaciones al acto de hacer saber de alguna cosa, jurídicamente, para que la noticia dada a la parte le pare perjuicio en la misión de lo que se demanda o intima, o para que le corra el término, también se entiende por notificación. El acto judicial que tiene por objeto imponer a las personas que intervienen en el procedimiento el contenido de las resoluciones judiciales que se pronuncian. La notificación puede ser obligatoria o potestativa, personal o impersonal, y no debe confundirse con la citación o emplazamiento, en la que la notificación es el medio empleado para hacer que las personas comparezcan ante los tribunales. El Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, vigente en el año 2007, en los artículos que van del 113 al 121, nos detalla el tema de las notificaciones, es decir, la manera en la que se tienen que llevar a cabo. El siguiente tema es el 2.7, resoluciones judiciales. En países como el nuestro, consagra en su legislación el juicio constitucional de garantías, por medio del cual pueden convertirse las resoluciones pronunciadas durante el curso del proceso penal. Podría limitarse a la admisión del recurso de apelación solamente en las sentencias definitivas. El Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, vigente en el año 2007, en los artículos que van del 104 al 114, nos dice cuál es el proceder del sistema tradicional en cuanto a las resoluciones judiciales. Compañeros, licenciada, espero que con esto haya quedado claro. Les agradezco la atención y nos vemos pronto.